Damos gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad y la bendición que nos concede para tener este nuevo día y también para pues estudiar, meditar en su palabra. Así que pues entonces continuamos con nuestro devocional en el primer libro de Crónicas y estamos en el capítulo 5 y en esta primera sección del primer libro de Crónicas, de estos primeros 9 capítulos, estamos viendo una genealogía escogida. Estamos viendo las familias o las tribus de Israel. Y pues en esta mañana estaremos viendo familias valientes, pero sin la gracia de Dios. Y es que es algo que estaremos viendo acerca de estas familias, de estas descendientes de Israel. Hemos comenzado con Rubén, continuamos con él y pues también estaremos viendo a Gad y pues la media tribu de Manasés. Así que pues comenzamos entonces con el versículo 11 que dice, y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Bien, pues como en los versículos anteriores, lo vuelvo a mencionar, se trata de la tribu de Rubén. En nuestro versículo 11, cuando dice que habitaron enfrente de ellos, que los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos, pues se refiere a los hijos de Rubén. Así que Gad entonces estaba frente a Rubén. Y es algo interesante que vemos que la tribu de Gad entonces era vecina de la tribu de Rubén. Pero más interesante es que se nos diga que habitaron enfrente. Y es que en realidad junto de Gad pues estaba el mar muerto. Y pues al cruzar el mar muerto pues estaba Judá. Pero pues Gad no se relacionó con Judá. Sin embargo, al frente o hacia arriba estaba Gad y después de Gad estaba la media tribu de Manasés y recordemos que Manasés quedó de este lado del río Jordán, del lado donde se encontraba pues Rubén y Gad y pues cruzando el Jordán pues estaba la otra media tribu de Manasés. Se puede decir que Manasés entonces quedó dividida en dos a causa pues del río Jordán. Unos quedaron de un lado, otros quedaron del otro lado. Y entonces estas tres tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, se relacionaron y vemos que estas delimitaciones naturales pues fueron las que contribuyeron entonces a que entre estas tres tribus estuvieran unidas, sin embargo separadas del resto y especialmente de la tribu que era la reinante, era Judá, estando tan cerca de ella, estaban tan alejados y esto es algo que va a promover lo que estamos mencionando, que a pesar de ser estas tribus de familias valientes, pues no están disfrutando de la gracia de Dios a causa de esa lejanía que ellos practican. Versículo 18. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Este versículo pues nos testifica, nos habla de estas tribus que eran pues hombres muy valientes y que eran diestros y se nos habla de que pues sí tenían un ejército pues considerable entre, entre ellos tres. Sin embargo, pues pasa como muchas veces que al tener estos beneficios, al tener estas cualidades, pues muchas veces el hombre llega a creerse autosuficiente y considerar que pues lo tiene todo.
versículo 20, y fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que con ellos estaban, sí, se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. Pues aquí ciertamente se nos dice que tuvieron el favor de Dios porque clamaron y pues esperaron en Dios. Pues en esta ocasión no se nos da mucha información cómo se presentó esta situación. Sin embargo, pues ellos pudieron clamar, pudieron confiar en Jehová y esperar en él, y recibieron la respuesta. Pero pues no siempre fue así. Vamos a ver más adelante que llega un momento en el que ellos se olvidan de esta bendición. Sin embargo, aquí vemos que ellos están disfrutando todavía de este beneficio. Versículo 22, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Aquí nos menciona que sus victorias se debían a que estaban haciendo la voluntad de Dios. Es decir, esto no tiene nada que ver con ellos, sino con Dios. Y es que debemos entender que así es siempre. Muchas veces pensamos que somos el centro de atención, pero debemos entender y nos debe de quedar claro que en todas nuestras luchas el centro de atención no somos nosotros, sino que es Dios. Y creernos el centro de atención nosotros nos va a llevar a no salir adelante en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones, en nuestras luchas. Y pues Manasés, bueno, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés están empezando a quizás a pensar que ellos son el centro de atención, porque ya aquí se nos empiezan a dar los indicios de lo que vendrá más adelante. Aquí debemos de entender que no es Dios el que se adhiere a nuestros proyectos, somos nosotros los que nos debemos de integrar a los planes de Dios. No nos debe de quedar claro que pues se trata de los planes de Dios, y nosotros lo único que tenemos que hacer como mayordomos es ponernos a la disposición de nuestro Señor y contribuir en lo que Él ha diseñado para nosotros. No se trata de que en nuestros planes, pues Dios se viene a hacer algo para que sean cumplidos, porque no es así. Los planes son de Dios. Los planes del hombre caen, los planes del hombre fácilmente son destruidos, pero no los planes de Dios. Versículo 24, en su parte B, y versículo 25. Hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Bien, aquí pues también nos declara entonces ya las consecuencias de dejar el camino de Dios. Ya aquí se nos menciona esta triste realidad. A pesar de que son hombres valientes, a pesar de que son esforzados, a pesar de que sean pues varones con un buen nombre, es decir, con fama, y son jefes de las casas de sus padres, hay un problema. O sea, todo esto no importa, porque lo que viene a resaltar es el versículo 25, se rebelaron contra el Dios de sus padres. Y eso es la triste noticia. No importa cuán famoso, cuán grande, cuánta gloria pudiéramos tener en esta vida, en este mundo,
si estamos alejados de Dios, si nos rebelamos contra Dios. En el versículo 22 ya se nos menciona el cautiverio y se refiere al cautiverio de Asiria, el reino del norte. Recordemos que son llevados por el imperio de Asiria. Y bueno, pues el hecho de que ya se nos esté mencionando acá es que el cronista está interesado en que entendamos las consecuencias por alejarse de Dios. Versículo 26, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alá, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Aquí entonces vemos que el versículo 26 nos declara que se trata del cautiverio asirio, y el versículo 26 también nos da la evidencia de que tal fue el castigo que para el tiempo de la escritura de este libro de crónicas, ya estas tribus no pudieron regresar de su cautiverio, y sabemos que así fue, que ya no regresaron, no tuvieron la misma suerte que Judá. Judá, recordemos que fue llevado cautivo, pero por la gracia y la misericordia de Dios regresaron, pero no fue así para el reino del norte, no fue así para estas tribus que se rebelaron contra Dios y sufrieron las consecuencias. Por eso quiero terminar leyendo en Hebreos capítulo 10, versículos 31 al 39, que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En esta parte de Hebreos es la antesala a la explicación que estará dando acerca de aquellos que se rebelan contra el Señor y que caen en apostasía. Así que debemos de escuchar el consejo de esta mañana, y que viendo el testimonio de estas tribus podamos entender que no es todo lo que podamos obtener en este mundo, que todo lo que podamos lograr, todos esos logros que pudieras obtener en esta vida, no significan nada si no estás en la gracia de Dios, si no viene de Dios. Y tampoco debemos de atrevernos a disfrazar las cosas como bendición de Dios, porque muchas veces el Señor, en su buena voluntad, puede permitir que tengamos renombre como estas tribus, que tengamos logros, pero que Él no esté con nosotros. Tengamos mucho cuidado con esto, que seamos fieles a la voluntad de Dios, y que podamos pues mantenernos firmes, y que no nos olvidemos que la gloria es de Dios, que los planes son de Dios, no los nuestros, que podamos ser fieles y que no retrocedamos como lo hicieron estas tribus, porque dice Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Seamos fieles entonces, y pues mantengámonos firmes y constantes en el Señor. No dejemos de buscar de Él, no dejemos de congregarnos, no dejemos de meditar en su palabra, y no dejemos de proclamar el reino de nuestro Señor Jesucristo y su evangelio, las buenas nuevas de su salvación. Que Dios les bendiga.